El lavamiento del ruaj vivificante. En el lavacro tenemos el bronce, el espejo y el agua. Entonces, cuando nos encontramos frente al lavacro, el bronce debe recordarnos que todo lo pecaminoso, terrenal y carnal fue juzgado por Elohim en el madero. Sin embargo, aunque confesemos nuestros pecados, tal vez no nos demos cuenta que aún somos mundanos y carnales. Ante Elohim hemos sido redimidos, pero aún necesitamos ser lavados. Luego de haber sido redimidos con la sangre en el altar, necesitamos aún ser lavados con el agua del lavacro, y esto no una vez, sino muchas, repetidas y todos los días. Actualmente entre los creyentes no se habla mucho acerca de que a pesar de que es maravilloso ser redimidos por la sangre de Mashiach, también necesitamos ser lavados con el ruaj vivificante. No se habla mucho de estas cosas. Aunque hemos confesado nuestros pecados, necesitamos hacer algo con la contaminación constante, ese sucio que proviene del contacto terrenal. También tenemos que acabar con la contaminación que proviene de la vida carnal y de la vida natural, de todo el contacto que tenemos con el mundo. Por eso debemos ser lavados con el ruaj vivificante. Cada día lo primero que debemos hacer es ofrecer a Mashiach como nuestra ofrenda por el pecado y por la transgresión. Por un lado, esto nos llevará a experimentar a Mashiach como nuestra provisión de vida y como la comida que se ofrece a Elohim. Por el otro lado, esto nos ayuda a darnos cuenta de que necesitamos el lavamiento del ruaj vivificante. Cuanto más andamos en el ruaj y vivimos en el ruaj mezclado, más lavados somos. Cada lavamiento nos recordará que no deberíamos ir a ciertos lugares, que no deberíamos contactar ciertas personas, no deberíamos involucrarnos en situaciones determinadas que sabemos que nos van a contaminar. Tendríamos también que evitar las posibilidades, ¿no es cierto? Aunque no cometamos un pecado, es posible que toquemos algo mundano, natural, y por lo tanto vamos a terminar contaminados. Si permanecemos en contaminación, no vamos a poder orar, no vamos a poder servir a Elohim y vamos a funcionar en las reuniones. No va a haber nada, va a estar todo muerto. Por más que tratemos de hacerlo y que inclusive lo hagamos, no va a dar ningún resultado de vida. Si tratamos de hacerlo sin lavarnos las manos en el lavacro, vamos a tener simplemente muerte. Yo puedo testificar que este entendimiento o interpretación, ¿no es cierto?, el significado del lavacro va de acuerdo con nuestra experiencia diaria, ¿sí? La que confirma lo que hemos planteado en cuanto al lavacro en este mensaje. ¿Sí? El lavacro se encontraba entre el tabernáculo de reunión y el altar como una continuación del mismo, ¿no es cierto?, a la entrada del Ojer Moed mismo. El agua que se colocaba en el lavacro representa, como dijimos, el lavamiento de ruas vivificantes, ¿sí? Como ya mencionamos, este lavamiento representa el lavamiento de toda contaminación de contacto terrenal. Cuando entren a la carpa, perdón, de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para servir, para convertir en humo una ofrenda al fuego para Yahweh, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Será una ley permanente para ellos, dice. Esto tenemos que recordarlo siempre si es que nosotros pretendemos funcionar como sacerdotes. Entonces ellos, los sacerdotes, debían lavarse para evitar la muerte. Nosotros necesitamos el lavamiento del ruaj vivificante para evitar la muerte espiritual. Esto es un símbolo justamente y es bien claro. Debido a que la regeneración es un tipo de lavamiento, Shaul usa esa expresión, justamente lavamiento de la regeneración. ¿Sí? Esta regeneración que nos lava es el lavacro, ¿sí? Como dijo, ¿no es cierto?, en Tito. Los sacerdotes debían lavarse en el lavacro como cuando entraban en el tabernáculo de reunión o cuando iban al altar para ministrar. Cualquiera de las dos cosas, ¿no es cierto? O sea, tanto en el altar para ministrar como cuando entraban en el tabernáculo. Como lo demuestra la última parte del Pasuk, esto iba a ser un estatuto permanente, ¿no es cierto?, para todas las generaciones por las eras, lo cual nos incluye también por el momento. Por cierto, esto no tiene nada que ver con esa exageración judía, lavarse literalmente las manos unas 500 veces por día, sí, lo cual no tiene nada que ver porque es separado, esa no es una ordenanza, esto que está acá es una ordenanza para los sacerdotes, no para la gente antes de comer,
que sea necesario lavarse antes de comer, no está mal, ¿no es cierto? Pero las exageraciones y la ritualización de las cosas que ni siquiera nos han sido pedidas es completamente inadecuada, como el propio Yeshua los reprendió. Pobres de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque se parecen a los sepulcros blanqueados, que por fuera en verdad se ven hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda impureza. ¿Cómo aplicar el lavacro a nuestra vida cotidiana? El lavacro era la segunda parada que el sacerdote hacía rumbo al lugar santo, ¿sí? El lavacro está ubicado entre el altar del sacrificio y la puerta del lugar santo, ¿sí? El altar era para el fuego y el lavacro para el agua. El aspecto más importante del lavacro era justamente el agua. El agua es uno de los elementos más necesarios e importantes de todo el universo. Tiene figura de pureza y tiene el poder de dar vida y en abundancia. Sin agua no podemos seguir viviendo. Debemos entender que en el altar de bronce nuestros pecados fueron removidos, pero para tener comunión con Elohim se requería el lavamiento de manos y pies en el lavacro. Para entrar en la presencia de Yahweh se requiere aceptación por los sacrificios del altar y purificación en el lavacro. Es necesario lavarnos diariamente si queremos la purificación para tener comunión con Elohim. Muchos hemos realizado realmente las oraciones en mal estado, ¿cierto? Mal, sucios, digamos, sin habernos lavado las manos correctamente, sin haber presentado nuestros sacrificios a Yahweh. En su misericordia, Él no dice nada, sino que simplemente nos enseña ahora y dice, bueno, ahora vamos a hacer las cosas como deben ser hechas, porque han demostrado que sí están interesados en ser mis sacerdotes. Entonces voy a enseñarles y voy a mostrarles las cosas. Debemos tener la presencia, la constancia, ¿no es cierto?, de esforzarnos justamente en continuar aprendiendo todas las cosas que Él nos está mostrando, ¿sí? Entonces es necesario lavarnos diariamente si queremos la purificación para tener esta comunión. No estamos diciendo lavarse físicamente, ¿no es cierto? Obviamente como hacen algunos judíos en otras cosas, ni tampoco lavarse diariamente para quitar la condenación del pecado, sino para limpiar la suciedad que se nos pega del mundo, ¿sí? La condición del pecado fue tratada en el altar, como vimos, ¿no es cierto? Y tiene que ser el resultado de un sacrificio en el altar, que es nuestro Mashiach, para después pasar a purificarnos en el lavacro, que es la palabra viva aplicada, el lavamiento de la regeneración. ¿Cómo nos regenera la palabra? Cuando la aplicamos a nuestra vida. Cuando salimos de la carne nos vamos a vivir en el Ruach y no reaccionamos, no hacemos las cosas que la carne nos dice, sino que escuchamos lo que nos dice el Ruach, ¿eh? Y eso es antes de entrar en el lugar santo. Si entráramos sin este lavamiento no podríamos entrar, realmente estaríamos muertos. Entonces nosotros en nuestro caminar diario encontramos esa contaminación del pecado y su presencia, la presencia de este pecado nos contamina, ¿sí? Ya no necesitamos una aplicación de sangre en esto, sino el lavamiento, como ya dijimos. Así que hermanos, siendo que tenemos plena confianza para entrar al Santísimo por la sangre de Yeshua, mediante el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, su cuerpo, y siendo que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Yahweh, acercándonos con corazón sincero, con la plena certidumbre de la fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Esto está en Hebreos capítulo 10 y en el mismo 119 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En estos pasajes vemos que el agua representa la palabra de Elohim, ¿sí? Mientras pasamos por este mundo, este desierto donde Hasatán y las cosas de este mundo existen, tenemos la necesidad de remover la suciedad que encontramos que se nos va pegando. El lavacro estaba hecho de espejos, como vimos, para poder ver esa suciedad y después tomar el agua del lavacro para poder estar limpios. El lavacro tiene esa doble función, nos expone a la suciedad y nos limpia al mismo tiempo. Así como los sacerdotes necesitamos ser lavados diariamente. Si no estamos haciendo estas cosas, es inútil que sigamos levantando oraciones. Su misericordia podrá guardarnos, pero no lo estamos ni sirviendo ni vamos a obtener los beneficios que se están procurando, porque esos beneficios vienen después de la obediencia completa.
Y ese es el asunto. La Biblia es el agua purificadora que nos quita la suciedad que el mundo derrama sobre nosotros. Debemos aplicarla todo el tiempo. El Abacro nos habla de Mashiach, que es la palabra viviente y que también es la Torah viviente, ¿no es cierto? Este mueble que estamos tratando nos enseña la santificación por medio de la palabra viva de Elohim. No se trata de leer las escrituras, porque eso no pasaría un ejercicio mental. Cualquiera puede leer las escrituras, hasta los demonios pueden leer. De hecho, conocen muy bien las escrituras. Si se trata de mezclarnos con Él en nuestro día a día, ser limpios a través de nuestra comunión por medio de orar, leer la palabra, y ser limpios a través de renunciar a las cosas que Él Ruach nos dice que tenemos que renunciar. Esa es una forma de obtener limpieza. ¿Qué es lo que tengo que sacar? Esta suciedad acá, este carácter rebelde. Bueno, sacamos ese carácter rebelde. Ese carácter rebelde está en la carne, ¿sí? Está en nuestro viejo hombre y tenemos que sacar ese carácter rebelde. Si nos negamos a limpiarnos, seguiremos sucios. Si seguimos sucios, cuando tratemos de entrar, solamente tendremos muerte. Tendremos oraciones muertas y Él no nos responderá simplemente porque no puede acercarse a la muerte. Lo que hacía diferente al lavacro y al candelero, a los otros detalles del tabernáculo, era que no tenían medidas específicas dadas por Elohim. El hecho de no tener medidas específicas simboliza la provisión y la gracia de Elohim, que es dada sin medida para nuestra santificación. Mashiach y su palabra son suficientes para cualquier necesidad que tengamos. Por eso su luz y su agua de lavamiento, el ruach vivificante, son sin medida. Si el sacerdote no obedecía al mandamiento de lavar sus manos y pies, perdía el privilegio de servir en el lugar santo. Aunque seguía perteneciendo al pueblo de Israel por el pacto que tenían con Elohim, la falta de pureza no le permitía acercarse a Yahweh. El lavacro, como las otras cosas del tabernáculo, apuntaba hacia nuestro Adón Yahshua HaMashiach, ¿no es cierto? Él es nuestro proveedor, Él es suficiente para suplir todas nuestras necesidades y debemos recurrir a Él para que nos limpie diariamente. Debemos ser limpios en cuerpo, alma, espíritu, en todo nuestro aspecto, ¿sí? Para poder ministrar delante del Adón. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Elohim, dice Corintios Bet en capítulo 7. Los actos de pecado, aunque no siempre sean visibles al ojo humano, afectan nuestra relación con Elohim. Lavarnos no es un asunto de nuestra opinión o gusto o ganas, es una necesidad básica. Debemos examinarnos a nosotros mismos y aplicar la palabra de Elohim a nuestras vidas y para que las mismas sean bendecidas y útiles para el servicio a Yahweh. El lavacro es un complemento para la santificación, como podemos ver entonces. Los creyentes pasamos por tres procesos, o también podríamos decir que son tres partes de un mismo proceso. No vamos a entrar en discusiones de tecnicismos que no sirven para nada. En primer lugar tenemos la salvación de un estado o condición de pecado por la herencia de Adán, ¿no es cierto? Gracias al sacrificio de Mashiach. Después tenemos la santificación, que es el proceso de ser limpiados continuamente de las transgresiones por la confesión de nuestros pecados, todas las transgresiones que seguimos cometiendo, y del lavamiento de nuestra contaminación del mundo. Todo esto es a través de la obediencia que nos trae crecimiento en nuestra relación con Elohim. Y finalmente tenemos la última parte, que es la glorificación, cuando recibamos la plenitud de la promesa en un nuevo cuerpo glorificado que reflejará la persona de Mashiach, que ya no tendrá este viejo cuerpo y por lo tanto no se opondrá en nada a nuestro Elohim. En el nuevo pacto, el creyente salvo entra en el sacerdocio por medio del sacrificio de Yahshua HaMashiach, ¿sí? Al que pertenecen todos los miembros de la congregación para servir a Elohim. Por lo tanto, tienen la necesidad de ser purificados cada día si su deseo es estar en comunión con Él. Porque una cosa es haber entrado en el atrio del tabernáculo, ¿no es cierto? Estar ahí, pero otra cosa es estar en comunión. Para estar en comunión con Yahweh necesitamos entrar en el Ohel Moed mismo, en la construcción, no solamente en el atrio donde está el Ohel Moed, ¿no es cierto? Y para entrar ahí necesitamos este lavamiento. No hay forma de entrar de otra manera, ¿sí? Entonces esta es la llave para aprender a crecer en Él y convertirnos, de hecho, en sus sacerdotes, y no de palabra, como hacen tantos que dicen, somos sacerdotes
y no se nota absolutamente nada, ¿sí? No podemos tener el privilegio de ministrar como sacerdotes o hacer lo que Elohim nos haya mandado hasta que hayamos sido lavados, vestidos, alimentados con el pan, iluminados con su luz, recibido el testimonio del arca, realizado los sacrificios para todas las ofrendas, pecado, el holocausto y la ofrenda de paz, y hayan sido llenadas nuestras manos con los dones de Mashiach y seamos limpiados en el lavacro para comer con Yahweh en su presencia. No podemos entrar sino de ninguna otra manera. Acérquense a él, la piedra viva, rechazada en verdad por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Yahweh, para que también se los use como piedras vivas para edificar una casa espiritual, para que sean un sacerdocio santo, a fin de que ofrezcan sacrificios espirituales, agradables a Elohim por medio de Yeshua el Mashiach. Dice Kefa Aleph en el capítulo 2, y en el capítulo 1 dice: como hijos obedientes, no se conformen a las pasiones que antes tenían cuando estaban en su ignorancia. Antes bien, así como aquel que los ha llamado es santo, también sean santos ustedes en todo aspecto de su manera de vivir, porque está escrito: sean santos, porque yo soy santo. Esto nos habla de la condición del alma que es necesaria para los que adoran y sirven al Elohim vivo. Una persona podría ser sacerdote y, sin embargo, por causa de la inmundicia que hubiera sobre él, quedaba incapacitado para ejercer sus funciones en su oficio sacerdotal. Vamos a poner una cosa muy simple: se murió alguien de su familia y él estaba presente. Eso lo inhabilita, ¿sí? Por un periodo determinado, y tiene que hacer una purificación. No es que hubiera hecho nada malo, pero sí no podía ejercer su oficio. Para poder continuar y entrar en el Germovel, tenía que hacer todo lo que debiera hacer en cada caso, y faltaba el último lavamiento cotidiano. Siempre había que hacer esto. Así también nosotros podemos ser verdaderamente hijos de Elohim, pero viviendo habitualmente, descuidando la palabra de Elohim, o en pecado, no confesado a veces, o confesado pero escondido abajo de la alfombra. Estamos separados de la comunión íntima con Elohim y no tenemos la habilidad de servirlo ni de adorarlo correctamente. El derecho del sacerdote para entrar a la presencia de Elohim era la sangre del sacrificio, pero la condición necesaria para el uso de ese derecho era que las manos y los pies hubiesen sido lavadas con el agua. Tener vida eterna no es todo, tiene que haber un andar en la luz del Ruach HaKodesh, ¿sí? También es escudriñarnos a nosotros mismos continuamente y limpiar todas nuestras malas obras a través de la palabra de Elohim. La palabra de Elohim es el medio por el cual el Adón conserva a su pueblo limpio y en condición para tener comunión y servirle a él. Qué bueno sería si usáramos diariamente este privilegio, ¿no es cierto?, que se nos ha dado de caminar en su luz. Y cuando Él nos muestra algún camino malo, alguna mancha contaminadora, ¿no es cierto?, que tengamos, que podamos someterle a Mashiach nuestras manos y pies para que Él los tome y nos dé su pureza. Examíname, oh Elohim, conoce mi corazón, dice el salmista. Pruébame y conoce mis pensamientos. Esto está en el Mismor 139. Es importante notar que el lavacro estaba ubicado en el atrio y no dentro del lugar santo, ¿sí? El cual es el lugar de adoración. Ya directamente ahí ya se adora. No podemos entrar en su presencia y adorar a Elohim sin antes habernos lavado en el lavacro. Este lavamiento, como ya dijimos, no es la confesión de pecado que debemos haber realizado ya antes en el altar del sacrificio, ¿no es cierto?, por medio de la sangre de Mashiach, ¿sí? No es la confesión de pecados, ¿sí? Es una cosa diferente. Eso se trata de el lavamiento de nuestra contaminación diaria con el mundo, con el contacto que hemos tenido con el mundo, ¿sí? Por el contacto con las cosas terrenales que nos conducen a la carne y nos alejan de nuestro Ruach. Por eso debemos examinarnos para ver nuestros caminos, si tienen ventanas o puertas abiertas por las que podemos tener contacto con el pecado. El agua del lavacro apunta al creyente juzgándose a sí mismo por medio de la palabra. Es nuestra tarea realizar estas cosas. No bajaba el Espíritu para lavarle las manos a cada sacerdote. Nosotros debemos lavarnos las manos. Como pecadores nunca podemos afirmar que hemos estado en la perfecta posición, sí, que el Padre nos pide, ser Kadoshim como Él lo es. De manera que siempre debemos estar lavándonos en el lavacro. Y inclusive, como dijo David,
líbrame de los pecados que me son ocultos, ¿no es cierto? Ese por las dudas también tiene que ser agregado. Lo que el creyente necesita es estar consciente de las manchas en sus manos y en sus pies, ¿sí? Y aprovechar el lavacro, que es el agua, la palabra viva que es Mashiach en nuestro interior, no es leer las escrituras, ¿sí? Es aplicar el ruach vivificante, este es el lavamiento de la regeneración del ruach vivificante, ¿sí? Que Yahweh ha provisto para limpiarnos diariamente, pidiéndole la gracia y la fuerza para aplicarla y para obedecerle. ¿Quién subirá al monte de Yahweh? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Yahweh y justicia del Elohim de salvación, dice el Mismor 24.